Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad continuamos estudiando el libro del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar los libros de Amós y Abdías, correspondiente a la semana del 14 al 20 de noviembre. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar Amós. Amós era un pastor del reino de Judá. Fue llamado por el Señor para advertir al pueblo del reino del norte o Israel que sería destruido si no se arrepentía. Profetizó que por haber rechazado los israelitas a los profetas del Señor, el Señor retiraría a los profetas de entre ellos. Amós también advirtió a las naciones que colindaban con Israel y Judá que también serían destruidas. Muy bien, vamos entonces a ver y empezar a estudiar. Nuestra clase de hoy se titula Buscad a Jehová y vivid. Muy bien. Vamos a tener el día de hoy tres temas. El tema 1, el Señor revela verdades por medio de sus profetas. Vamos al libro de Amós, en el capítulo 3, y vamos a estudiar el versículo 7 y 8. ¿Qué dice? Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sino hasta que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor no hará nada sin que revele primero a sus siervos los profetas. Así lo ha hecho en todas las dispensaciones. Estamos viviendo la última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Necesariamente para cumplir con todas las profecías, el Señor necesitaba levantar un profeta. Y lo hizo a partir de un joven de 14 años, que tuvo la fe suficiente para acudir a Dios y hacer una pregunta. ¿A qué iglesia debería de unirse? Porque cuando él vivía en el Nueva York, había muchas sectas, muchas dominaciones que profesaban ser la de Cristo. Pero él no estaba conforme con ellos porque ellos se disputaban a los miembros y hablaban mal de otras iglesias. Y él quería saber cuál era la iglesia verdadera a que debería de unirse. Así es que preguntó a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo y vino la respuesta. Y el Señor lo llamó como profeta, vidente y revelador, abriendo las ventanas de los cielos para la restauración de su verdadera iglesia en la tierra. Esta metáfora que dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Por supuesto, si ruge un león y está cercano a nosotros, cualquiera teme. Ahora, si habla Jehová el Señor, la pregunta es, ¿quién no profetizará? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor en estos días está hablando. Y habla a través de sus profetas. También habla de forma individual a sus hijos, para las revelaciones personales para su familia. Pero el profeta viviente de estos tiempos recibe la revelación para toda la iglesia, para toda la tierra donde vivimos. El profeta actual recibe revelación de parte del Señor, no solamente para la tierra, no solamente para su iglesia, sino para todos los habitantes del mundo. Y todos deberían de escuchar las palabras del profeta.
pero no lo hacen. Lo hacen en cierto porcentaje también los miembros de la iglesia, porque no lo hacen los 17 o cerca de los 18 millones de miembros que somos. No lo hacen totalmente. Pero el Señor está hablando en esto los últimos días, preparando el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Veamos preguntas. ¿En qué forma la gente se opone o ignora las enseñanzas de los profetas hoy en día? ¿En qué forma la gente se opone o ignora las enseñanzas de los profetas de hoy día? Muchos se oponen rechazándolas. En esto tiene que ver mucho las cosas del mundo. Como que el mundo está en tinieblas y no dejan ver a los profetas. Los ridiculizan. Los hacen ver como que no son nada. Algunos dicen son falsos profetas. Algunos lo ignoran. Simplemente no que va. No quieren la responsabilidad que emana de ser hijos de Dios y de seguir al Jesucristo. En otras palabras, si alguien rechaza al profeta, rechaza las palabras del Señor Jesucristo. Porque un profeta habla de Jesucristo, testifica de Jesucristo. Solo hace eso, testificar de Jesucristo. Y darnos la palabra del Señor, la voluntad del Señor, la dirección del Señor, que envía a la mente y al corazón del profeta para transmitirnos. Nos transmiten solamente la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo han llegado a saber que el Señor revela la verdad por medio de sus profetas? En forma particular lo he llegado a saber que el Señor revela la verdad por medio de su profeta, porque lo he consultado al Señor. He consultado a mi Padre Celestial si sus palabras de los profetas son verdaderas. Y siempre el profeta nos está invitando a que confirmen sus palabras con el Padre Celestial, si esas cosas son verdaderas. Siempre nos está invitando a que doblemos nuestras rodillas y consultemos al Señor. Cuando es una doctrina nueva o algo nuevo, y consultemos al Señor si esos mandamientos, leyes o esa dirección que nos ha dado sus apóstoles y profetas son verdaderas. Nos insta a consultar a Dios nuestro eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Siempre lo han hecho y siempre lo van a hacer, porque ellos son testigos especiales de Jesucristo. Ellos también quieren que nosotros recibamos revelación de parte de nuestro Padre Celestial. Quieren que aprendamos a tener y a recibir el Espíritu Santo y la confirmación del Espíritu Santo. Al leer las Escrituras, recibimos inspiración del Espíritu Santo. El elder Robert D. Hales dijo al respecto: siempre ha habido una enorme necesidad de la voz serena y alentadora de un profeta que exprese la voluntad de Dios, indicando el camino que conduce a la seguridad espiritual y a la paz y felicidad personales. Debemos escuchar la voz del profeta y obedecer,
Si lo seguimos, estaremos seguros. Una característica que ha sido común de los profetas de todas las épocas es que, fueran cuales fueran las consecuencias, han tenido la entereza de comunicar la palabra de Dios con claridad y valentía. Muy bien. Entonces, ¿cómo hemos llegado a saber que el Señor revela la verdad por medio de sus profetas, por medio del Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo nos ha ayudado a confirmar que el profeta José Smith es un profeta del Señor y los actuales profetas. Es por eso que un investigador, cuando reciben las primeras charlas, lo primero que nos dicen los misioneros es que preguntemos a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo si estas cosas son verdaderas. Si el libro de Mormón es verdadero. Si José Smith vio al Padre y al Hijo. Confirmar si realmente José Smith es un profeta del Señor. Esos fueron a lo que fuimos retados cuando fuimos investigadores. A que preguntemos, que tengamos una confirmación, un testimonio personal de parte del Señor. No nos impusieron. No nos dijeron, es un profeta del Señor, así es que usted tienes que creer, y si no crees serás condenado. En ninguna manera nos dijeron eso. No dijeron que consultáramos al Padre Eterno en el nombre de su Hijo Jesucristo y recibiríamos la revelación personal. Y yo estoy por la revelación personal. Yo sé que estas cosas son verdaderas porque yo recibí por el poder del Espíritu Santo la confirmación y lo sé. Ustedes también, los que son miembros de la iglesia. Y los que no son miembros de la iglesia, les invito a que preguntéis al Eterno Padre en el nombre de Jesucristo, con toda honestidad y sinceridad, si estas cosas son verdaderas, si el libro de Mormón es verdadero, si el profeta José Smith fue un profeta del Señor, si él realmente vio al Padre y al Hijo, y recibirán la confirmación por el poder del Espíritu Santo. Pero tienen que hacerlo con un corazón sincero, creyendo que recibirán la respuesta del Padre. Y Él les dará la respuesta, a su modo, a la forma que ustedes van a entender y comprender. Ya sea por inspiración, porque van a sentir su corazón que es verdadero, o por una visión, un sueño, de alguna manifestación espiritual que solo el Padre conoce, que ustedes realmente van a saber que es verdadero. Veamos un video. In the 19th century, a brilliant dawn of restoration broke upon the world, and the gospel of Christ, full and complete, was once again upon the earth. This glorious day began when, in a pillar of light above the brightness of the sun, God the Father and His beloved Son, Jesus Christ, visited young Joseph Smith and initiated what would become a virtual flood of revelation linked with divine power and authority. When President Monson was called as a prophet, I knew logically that he was the prophet, but I didn't have a witness until I heard him speak in conference. As he spoke and gave different messages, I felt the Spirit tell me that he was the prophet. About 2 years ago, my husband got laid off from his job after being on the job for 10 years. It was kind of a scary thing, but
one thing that we knew was we were okay because we had followed the counsel of the prophet and we had gotten ourselves debt free and we had up a great food storage, and so we didn't have any fear. The prophet for our day is not only for the church, it's for the whole world. And I believe that God speaks to him, and he in turn speaks to us and let us know the mind and the will of God. Like all that comes from God, this doctrine is pure. It is clear. It is easy to understand, even for a child. I feel the spirit and it's very calm. I know the prophet is a prophet of God and that he speaks the truth. I feel something in my heart that says that he is the right person to be the leader of this church. I remember when I was listening to the missionaries, we were taught about how God speaks to prophet, how you can tell between a true and a false prophet. One of the things that I do is just go on my knees and pray. The fundamental principles of our religion are the testimony of the apostles and prophets concerning Jesus Christ, that he died, was buried, and rose again the third day and ascended into heaven. And all other things which pertain to our religion are only appendages to it. Muy bien. ¿Verdad que hemos aprendido? El Señor revela la verdad por medio de sus profetas. Recordemos esta gran verdad, que solo el Señor revela la verdad por medio de sus profetas para toda la iglesia. Por medio de sus profetas recibimos la voluntad del Señor para nuestras vidas, para nosotros. ¿Sí? También debemos tener presente que el Señor mismo revela por el poder del Espíritu Santo su verdad a cada uno de nosotros, de forma personal. ¿Sí? Muy bien, entonces proseguimos. Tema 2. La palabra del Señor sacia el hambre y la sed espirituales. Vamos a estudiar 2 versículos del Amós capítulo 8. El versículo 11 dice: He aquí, vienen días. Estos son los días de ahora. Dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Enviaré hambre a la tierra. Tiene que ver con la gran apostasía que ha sucedido. En estos tiempos también hay un gran hambre de oír la palabra del Señor, y muchos no saben dónde encontrarla. Veamos lo que dice acerca de gran apostasía. La gran apostasía ocurrió después de que el Salvador estableció su iglesia. Después de la muerte del Salvador y de sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios desautorizados en la organización de la iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. Debido a esa iniquidad tan generalizada, el Señor retiró de la tierra la autoridad del sacerdocio. Durante la gran apostasía, la gente quedó sin la dirección divina de profetas vivientes. Se establecieron muchas iglesias, pero éstas no contaban con el poder del sacerdocio para llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo. Esa apostasía duró hasta que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado se aparecieron a José Smith en 1820 y dieron inicio a la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar,
Desde el norte hasta el oriente andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Irán errantes de mar en mar. Muchos vinieron a escuchar la palabra del Señor desde el continente europeo, inclusive los asiáticos, al continente americano, porque acá eran más libres para expresar acerca del Evangelio de Jesucristo. Porque en Europa pues estaban gobernando reyes y era un problema y eran perseguidos. Desde el norte hasta el oriente andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Muchos están buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Desde muy pequeño me interesó escuchar la palabra del Señor porque mis queridos padres eran muy devotos. Y siempre nos han leído de muy pequeñitos, yo que me acuerde, nos leía la Biblia. Personajes como Sansón, David, no, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, de Abraham, Isaac, Rebeca, Sara, mismo Adán y Eva, Noé. Lo conocimos a través de nuestros padres. Hasta donde ellos tenían el conocimiento. Al poco tiempo, en ese deseo de conocer más, me uní en la Iglesia Católica como monaguillo. Pero buscaba también ahí la verdad y preguntaba de ciertas cosas al sacerdote, entre paréntesis. Y siempre había una evasiva porque yo preguntaba que me explicara acerca de Apocalipsis porque yo no entendía nada. Aunque ahora dicen que es el libro más claro que puede uno leer. Es muy claro cuando eres miembro de la iglesia, pues puedes comprender mejor, pero cuando no eres miembro de la iglesia no comprendes nada. ¿No? Entonces quería que me explicara. Y ella me dijo, pues, cuando cumplas 12 años, después llegaba a los 12 años, le pidieron, no, cuando cumplas 14, estás muy pequeño, no vas a entender. Cuando cumplas 16, así me tenía, como decimos, y yo cumplí los 16 y fui también a que me explicara y me dijo que no tenía tiempo, que por acá, en otras palabras, yo dije entre mí, pues no sabe nada, pues ya 3 mesidas, no me dice nada, me posterga año en año, pues no sabe. Entonces comencé a buscar, dejé de ser monaguillo a los 16 años y comencé a buscar, como dice en el versículo 12, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Me fui a varias iglesias. No quiero expresar las nominaciones, pero fui a numerosas iglesias. Estuve unos meses, otros días, otros salí espantado el primer día que me invitaron. Y así en tantas iglesias. Hasta me fui también a una iglesia buscando la verdad, una iglesia pues de las paganas, no de Hikari. Salí huyendo también porque tenías que inclinarte ante un hombre verde de 6 brazos. Y salí espantado también. Así me di por por vencido, ¿no? Buen tiempo. Pero hay algo que inclusive ingresé a la iglesia de los mormones, conocí así, porque asistía con mi hijita. Yo siempre, me iba los domingos a la iglesia. Los católicos. Un parque, y a la esquina de ese mismo parque estaba la iglesia de los mormones.
Pero mi hija no, que estaba en brazos, tenía 2 años, algo así. Yo me la llevaba, pues, ¿no? Y paso a la iglesia. Aunque mi esposa en aquellos tiempos no era creyente de ello, porque profesaba otra fe también, que también yo estaba ahí, pero no me gustó tampoco, no encontré la verdad. Y mi hija no quería entrar a la iglesia porque le asustaban las imágenes ahí, y era oscuro, pues, ¿no? Hacía su cuerpito para atrás, te tiraba como para no ingresar, así es que, bueno. Una vez ingresamos como casi por fuerza, tapándole su ojo, pero ella estaba asustada, me salí. Otra vez después de una semana volví a hacer, ya preparándola, igual su cuerpo rechazaba, no quería entrar. Y solamente entrar ya esta vez por la puerta, no quiso entrar, su cuerpo y tiraba para atrás. No hablaba mucho, no renegaba, no lloraba, pero su cuerpo tiraba para atrás como que no quería, pues. Así que me salí, me senté en una esquina y vi a los miembros de la iglesia saliendo con sus corbatitas, y sus camisas blancas, felices, jóvenes, niños, adultos, y sentí una curiosidad. Así que el domingo siguiente me fui nuevamente con mi hija, cargada, tenía 2 años, ya se iba para los 3 años, y me fui, entré hasta adentro. Mi hija no tiró cuerpo para atrás, estaba muy feliz mirando todas las cosas, no había imágenes. Nos sentamos al final, escuchamos, justo habíamos llegado como con la sacramental o entre la mitad. Ya había tomado la Santa Cena, no supimos nada de eso. Y comenzamos a escuchar. Vimos todos, estaba con mi hija ahí, sentaditos. Pues a la final, pues nadie se acercó tampoco a nosotros, nos salimos. Pero sentí algo especial. Pero siempre comenzó a indagar y decían que eso era de iglesia de ricos y que por aquí, que por allá. Pero yo sentía un buen espíritu ahí. Mi hija también sí quería entrar. Inclusive la primera vez que fuimos, ella se entró a la primaria. Sí, me acuerdo, no dijeron nada. Los niños, la niña puede entrar a la primaria. Alguien de la primaria seguramente fue. Le invitaron, ahí yo fui y yo me fui también ahí al ladito de él. No se preocupe, lo vamos a cuidar, pero yo siempre me quedé ahí pasteando, ¿no? En la puerta, y me invitaron al sacerdocio, pero con mi mente en que tenía que estar al lado de mi hija rapidito, o sea, no concentré casi realmente, porque no me acuerdo muy bien ni la clase que tuvimos en el sacerdocio, porque sí me invitaron. Y yo estaba más preocupado en que mi hija estaba fuera de mis brazos, ¿no? Y más preocupado, una vez que salió a la primaria, yo vi que ya normal, ni se inmutó, se dejó llevar, se quedó con los niños, miraba por la puertita, posiblemente al comienzo ya miraba también por la ventanita, ahí estaba yo, ella jugando. Me llevaron un bol al sacerdote, regresé rapidito, pensando que mi hija se puede asustar si no me ve. Y lo vi, estaba jugando muy bien. Terminamos, la cargué y me la llevé a casa. Veía normal, feliz. Y creo que fuimos entre 2 o 3 veces, de vez en cuando. Pero hasta ahí nomás. No hubo la invitación, la formalidad. Bueno, era el tiempo posiblemente, ¿no? Pero me sentaba y miraba de afuera nada más. En la iglesia cómo salían los jóvenes y todo eso. Estaba buscando la palabra y no la hallaba. Todo tiene su tiempo. He comprendido este tiempo. ¿De qué clase de hambre profetizó Amós? De hambre espiritual. De sed de la palabra de Dios. ¿Qué profetizó Amós que haría el pueblo durante esta hambruna? Buscaría la palabra del Señor.
viajaría de mar a mar por llenar su alma. Recordemos que nosotros somos compuestos del alma está compuesto del espíritu y este cuerpo temporal. El espíritu necesita alimentarse y se alimenta de la palabra del Señor, de cosas espirituales. Y nuestro cuerpo carnal, temporal, se alimenta de los vegetales, del trigo, las frutas, verduras, para poder sobrevivir en esta tierra. Así que este hambre espiritual necesitamos satisfacer, porque si no sentimos sed, sentimos hambre, y si no lo llenamos con la palabra del Señor, es un vacío. Se siente un vacío. Falta ganas de vivir. Puedo estar bien alimentado, recreándome, festejando, haciendo cualquier cosa, pero uno siente un vacío, y creo que todas las personas que no conocen al Señor sienten un vacío al final. Pueden festejarse, pero luego se rieron, terminó la fiesta y otra vez llegan a su vacío. Y es por eso que hay tantos vicios. Porque el hombre necesita llenarse. Y se llenan de vicios. Entre el alcohol, la fornicación, los juegos y tantas cosas. Muy bien, ahora, ¿qué principio enseña eso acerca de las consecuencias de rechazar a los profetas del Señor? Vamos a ver lo que dice antes el presidente Spencer W. Kimball. Nos dice: después de siglos de oscuridad espiritual, solemnemente anunciamos a todo el mundo que el hambre espiritual ha terminado. La sequía espiritual ha pasado. La palabra del Señor en su pureza y totalidad está al alcance de todos los hombres. No tenemos que ir de un mar a otro, ni del norte al este buscando el evangelio verdadero, como predijo Amós, pues la verdad sempiterna está al alcance, hoy más que nunca está al alcance de todos los hombres. Muy bien. ¿Qué principio aprendemos? Cuando la gente rechaza a los profetas del Señor, pierde la bendición de oír la palabra del Señor. Si rechazamos las palabras de los profetas, perdemos la bendición de oír la palabra del Señor. El oír la palabra del Señor viene a través de los profetas. Todos los que rechazan no tienen esa bendición de oír las palabras del Señor. Hay un vacío en sus almas. Pierden esa bendición de alimentarse de la palabra del Señor. Tema 3. Buscad a Jehová y vivid. Vamos a leer los versículos 4, 14 al 15 de Amós, capítulo 5. Muy bien, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Así que Amós nos recomienda que debemos buscar lo bueno y no lo malo. Lo malo debemos desechar. ¿Para qué? Para vivir. Porque de esa manera Dios estará con nosotros. El gran Jehová, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros. Estará con nosotros si hacemos lo bueno, porque viviremos en Cristo Jesús. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Acá hay una profecía
para nuestros tiempos. Y qué bendición tenemos los latinoamericanos y este continente americano, donde el Evangelio de Jesucristo está propagándose. Están en todos los países de América. Casi todos los pueblos tienen capillas. Los templos están siendo construidos en todos los países. Nosotros ya vamos a tener como 6 templos vamos a tener en el Perú. Que se anunció el último en Chiclayo, que está a 2 o 3 horas de Trujillo. Entonces, nosotros debemos amar el bien. Porque quizá el Señor tendrá piedad del remanente de José y ha tenido piedad de nosotros. Nosotros somos el remanente de José. Somos los descendientes de la tribu de José. La tribu de José vino a poblar a través de Leí, de Nefi, de los antiguos habitantes de las Américas. Eran el remanente de José. El pueblo de José. Y tenga piedad, si ha tenido piedad con nosotros, somos muy bendecidos en este tiempo. Y es más, somos tan bendecidos que la nueva Jerusalén se construirá, se levantará y viene levantándose en este continente. El Señor pronto visitará en alguna parte de este continente, en especial está profetizado que será en Missouri, para prepararnos para su segunda venida donde todo ojo lo verá. Pero antes que todo ojo lo verá, tendremos la bendición, porque el Señor ha tenido piedad de nosotros, de verlo, contemplarlo, hasta en 2 oportunidades, a nivel de los santos en esta parte del continente. Y en una oportunidad antes de la segunda venida, el pueblo judío, que se manifestará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo, todo el pueblo de Israel, y lo rescatará de la inminente destrucción, ¿sí?, que le darán los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Israel. Muy bien, entonces el Señor vendrá, pero lo verán los justos, los que sean invitados, los que estén preparados. Por eso recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Aún de los santos, la mitad entrará a la boda del Cordero. Eso no es para el mundo, no quiere decir que el mundo se va, la mitad van a entrar a la boda del Cordero, no. Los justos, los santos, los que pertenecen al Señor, los que son de Cristo, solo la mitad. Por eso hay una preocupación por los profetas y apóstoles de estos tiempos, que debemos estar preparados, que debemos aprender a escuchar y a tener el Espíritu Santo con nosotros. El Padre Celestial quiere hablarnos a través del poder del Espíritu Santo. Manifestarse a nosotros, quiere hablar con nosotros. A algunos se les está manifestando de forma en sueños, visiones. Ya les he contado que yo he tenido esa gran oportunidad de poder conocer aún a mi Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo juntos. En un sueño o visión, no lo sé, no sé cómo llamarlo. Pero que lo vi, tal como José Smith lo vio. Pero fue en un sueño. Conozco a mi Padre Celestial. Conozco a mi Salvador Jesucristo. Eso fue una bendición para mí. Una de las más grandes bendiciones que he tenido en mi vida, poder conocer en un mismo sueño a mi Padre Celestial, hablar con Él, a mi Salvador Jesucristo, hablar con Él. No puedo decirles qué me dijeron.
Pero que los vi, los vi. Y no solamente fue la última vez que los vi. He tenido 5 sueños o visiones con mi Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes también pueden tener esa manifestación espiritual. Entreguen sus almas al Señor Jesucristo. Vivan para Él. Amad el bien. Y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad de ustedes, que somos el remanente de José. Como vemos en la figura, el Señor está a las puertas y Él está ahí, pero nosotros tenemos que invitarle a pasar. Ustedes vieron una imagen que estaba atrás de la puerta tocando, pero no. A veces no escuchamos que toca la puerta el Señor. Entonces Él ha abierto, pero no pasará más adentro, porque nosotros tenemos que invitarlo a venir a nosotros. Él nos invita, dice, venid a mí todos los que estáis cargados, con pesadas cargas, con pesadas pruebas, que estén sufriendo, venid a mí, dice el Señor. Como ven la figura, Él abrió la puerta. Pero nosotros tenemos que ir a Él. Él puede pasar, ir a buscarnos, pero nosotros iremos, nos entregaremos a Él o huiremos de Él. Y muchos huyen del Señor. Lo ignoran. Debemos estar en estos tiempos difíciles de pruebas, aún los escogidos, debemos aferrarnos más a amar el bien, para que el Señor tenga piedad de nosotros. Que podamos seguir este consejo de Amós. Principio que hemos aprendido. Si buscamos a Jehová, viviremos. Recordemos bien este principio. Si buscamos a Jehová, viviremos. Muy bien, hasta aquí ha sido el mensaje de hoy de Ven, Sígueme. Hemos estudiado el libro de Amós. Algunos capítulos y versículos importantes que nos llaman a la reflexión y a prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. No hay otro Dios en la tierra. Hay un único Dios, nuestro eterno Padre y su Hijo Jesucristo. No hay otro Redentor ni otro Salvador, sino Jesús el Cristo, el Mesías, el Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Es el único Salvador y Redentor. Que el pueblo judío no lo haya reconocido en su tiempo, eso no invalida. Él vino, fue crucificado por su propio pueblo. Fue maltratado. Le dieron muerte en una cruz. Pero Él al tercer día resucitó. Y Él vive. Él ha resucitado. Él es nuestro Señor y Dios. Y porque Él vive, todos viviremos. Él nos invita a prepararnos para poder recibirlo en su segunda venida. Su segunda venida será grande y terrible. Grande para los que estamos esperando y preparados. Terrible será para los inicuos, para los que estuvieron dormidos. Eso depende de nosotros. El Señor no nos va a obligar. Él nos invita a las bodas del Cordero. Tenemos una invitación, una tarjeta de invitación a las bodas del Cordero. Los miembros de la iglesia han recibido esa invitación. Las 10 vírgenes de la parábola recibieron esa invitación. Tienen la tarjeta de invitación a las bodas del Cordero. Pero según esa profecía,
¿Cuántos entrarán a la boda del Cordero? Solo la mitad, 5. ¿Y qué pasará con los otros 5? Perdieron la invitación, perdieron el espíritu, no llenaron a tiempo sus lámparas. Mientras fueron a buscar a última hora sus lámparas, a prepararse, el Señor les cerró las puertas y le dijo, no las conozco. No esperemos eso, que nos digan, el Señor, no te conozco. Será terrible para nosotros, será el mismo infierno. Que el Salvador te diga, no te conozco. No sean uno de los imprudentes, seamos una de las vírgenes prudentes. Que podamos entrar con esa invitación que nos ha dado a las bodas del Cordero. A su boda. Él nos está esperando. Él nos está esperando. Para que estemos allí. Con una sonrisa maravillosa. Él nos está esperando. Ese gran día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje de hoy de Ven, sígueme. Que el Señor les bendiga. Shalom. La paz del Señor esté con todos nosotros. Shalom.